la siguiente clase. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. No sé si ya la ven. Sí, aquí. Bueno, ¿todos o solo María la ve? Yo igual lo veo. Sí, ya la vemos. Ok, bueno. Cuando el proceso de conquista se desarrolla en América, que es la primera etapa de este llamado genocidio que les estoy explicando, cuya historia en los libros de sociales de primaria, pues nos tamizan el lenguaje de tal manera que suavizan los acontecimientos que realmente sucedieron. Fue mucho más que un proceso de conquista, fue un asesinato sistemático que posteriormente impuso un sistema político, social, religioso destinado al control de las masas para producir. Es decir, recuerden que la conquista y el proceso de colonización era una industria. Cuando hablamos de colonia, estamos hablando el proceso de, digamos, era las áreas conquistadas tenían un proceso de, digamos, de procesos de asentamiento. Lo primero que realizaban los españoles, que este proceso posteriormente ya fue acentuado adecuadamente con la ley de Indias, venía el conquistador y hacía una solicitud en castellano a los indígenas, cuyo idioma obviamente no era el mismo, y que pedían que se rindiesen a los reyes católicos y que en nombre de la Iglesia Católica ellos iban a tomar las tierras y que en paz ellos venían y solicitaban su rendición. Obviamente esto era una mera situación de protocolo, porque nunca se cumplió. Digamos, para entender este proceso de la conquista todo esto empieza en el puerto de Veracruz, con el ingreso de Hernán Cortés hacia lo que hoy conocemos como México. Hernán Cortés sobre todo, venía de la isla de Cuba y sin permiso del gobernador de Cuba, él fue un personaje que incluso llegó a ser tan astuto. Él estudió leyes en una universidad, en la Universidad de Salamanca, en España, creo yo, si no estoy equivocado. Pero sí llegó a estudiar de tal manera que tenía el conocimiento y los dotes para poder realizar las cartas de tal manera que se las envió a los reyes de España, convenciéndolos en que él iba a ampliar y tenía el conocimiento de ciertas tierras. Estas son lo que posteriormente en su proceso de conquista es el Imperio Azteca. Él iba en busca de metales preciosos. Y la Iglesia Católica también va a jugar un papel muy importante. Si bien es cierto, hay escritos en donde la Iglesia Católica necesitaba o desarrollaba jugaba un papel importante en cuanto a la protección de los indígenas, está también claro y demostrado históricamente que la Iglesia Católica también impuso una religión a través de una metodología que en muchas ocasiones era obligada, a través de malos tratos, incluso la desaparición sistemática de su cultura, eliminación de sus elementos culturales como su escritura, sus libros, su arquitectura, sus dioses, y aquellos que no eran, en algunos casos que no eran o que no querían convertirse a la nueva religión, muchos de ellos fueron asesinados. ¿Ok? En cuanto a los aspectos culturales que se impusieron, digamos, el cambio de la imaginería, la imagen, la cruz, el desarrollo de elementos católicos. Para entonces se había desarrollado un problema complejo en Europa con la aparición de Martín Lutero, con lo que hoy conocemos como la Contrarreforma. Entonces la Iglesia Católica pone lo que hoy conocemos como el barroco al servicio de la Iglesia para poder luchar contra el protestantismo que había iniciado Martín Lutero,
y en la región de Flandes. Recuérdense que para el tiempo en que muere Isabel la Católica y Fernando II de Aragón casa a una de sus hijas con uno de los emperadores del Imperio Austrohúngaro, este se convierte en un emperador y en el reino de Castilla, y este personaje tiene que unir estos dos reinos. Y el norte, lo que hoy conocemos como Alemania, Flandes y toda esa parte de allá, pues se había liberado a través de la Iglesia Católica a través del protestantismo con Martín Lutero. Entonces la Iglesia Católica utiliza el barroco al servicio de poder dar a conocer la grandiosidad de la Iglesia Católica y la religión en contra del protestantismo. Entonces vemos que durante la colonia, pues la imaginería, la escultura y el desarrollo de las fachadas retablo que se desarrollan en la época colonial van a ser muy importantes. Guatemala, el virreinato de la Capitanía General de... No, perdón. La Capitanía General de Guatemala, porque el virreinato era... nosotros estábamos inscritos al virreinato de Nueva España, es lo que hoy es México, pues se desarrollaba una de las imaginerías más exquisitas de la colonia. El sistema de encarnado, que era el que le da el color a la piel, las imágenes, se desarrollaba exquisitamente y lamentablemente muchos de estos artesanos morían porque uno de los materiales utilizados era el mercurio, algo que en ese momento no te tenía conocimiento, que el mercurio era un veneno que poco a poco iba matando a los artistas. Esta escultura tiene una expresividad impresionante. Mucho el material que se utiliza en la escultura va a ser la madera, y las vestimentas van a ser naturales. Incluso hoy podemos encontrar imágenes de la colonia que tienen la imagen tiene el cabello natural, es decir, se preocupaba el artesano o el escultor en poder utilizar el cabello natural para poder producir las imágenes, sobre todo imágenes religiosas. Es decir, recuérdense que para este momento la religión necesita, o el catolicismo necesita recuperar el control debido al protestantismo que se estaba desarrollando con Martín Lutero, que posteriormente le siguen Calvillo con el calvinismo, luego aparece Enrique VIII y aparece el anglicismo, o la religión anglicana. Vamos a ver esculturas como la que tenemos acá. Algunas esculturas son procesionales, es decir, tienen las características de poder ser llevada en andas, y la expresividad de cada una de ellas va a depender de la iconografía y a la cual se les está realizando. Por ejemplo, vemos aquí la Virgen de Socorro, la Virgen de la Merced, de la Iglesia de la Merced, la Señora de Nuestra Salud, el Cristo Negro, que lo encontramos en Esquipulas. Mucho el material que utilizaban van a ser madera, cedro específicamente, y van a ser la utilización del encarnado a través del mercurio. Van a utilizar marfil, yeso, etc. Van a tallar las imágenes a través del estuco y el encarnado y el estofado para imitar las telas. Esas son las técnicas y los estilos que van a trabajar. Las imágenes de la época colonial, su estilo es el barroco y manierista, ¿verdad? Porque debido a la exquisitez de los detalles y a los alargado de algunas de las, sobre todo en el cuello, ese estilo que es la transición del barroco y el rococó, pues es el manierista. Eso a estas alturas ustedes ya lo conocen. Algunos escultores que trabajan en Guatemala, está Juan Aguirre, Irio Cataño, Mateo de Zúñiga, que van a desarrollar estas imágenes espectaculares. Cuando los conquistadores ingresan a Guatemala o tenían una virgen conquistadora, estas imágenes eran pequeñas para poder ser transportadas por los conquistadores. Algunas de estas se les conocen como la Virgen de la Leche, y esto se debe a que estas imágenes tenían uno de los pechos expuestos para poderle representar que estaban amamantando al niño Dios. Muchas de estas fueron prohibidas, dado que la expresividad grotesca que representaba la iglesia para poder tener ese pudor, pues no se cumplía al exponer un pecho, pues la Virgen. Muchas de estas fueron, pues obviamente fueron modificadas. Algunas de estas las podemos encontrar en la Catedral de Guatemala,
Y las que todavía conservan esa forma escultórica, muchas de estas se encuentran en América del Sur. Yo tuve la oportunidad de estar en Perú y muchas de estas pues todavía podemos, estas vírgenes conquistadoras las podemos encontrar allí. En cuanto a la escultura, a la arquitectura, pues obviamente recuérdense que la capital de la Capitanía General sufrió varios traslados. Primero, su fundación original, y solamente se funda una sola vez y sufrió 4 traslados, fue en lo que hoy conocemos como Tecpan, la capital de los cachiqueles. Luego se va, sufre otro por el exceso de asedio de los indígenas, se traslada a Ciudad Vieja. De hecho, hay todavía una quinta o cuarta traslado que ahorita se me escapa en la mente, pero la más famosa es la Ciudad Vieja, donde debido a un lajar la ciudad queda destruida y muere una de las esposas de Pedro Alvarado, la famosa Sinventura, que se le llaman ella. Él se regresa a España y se casa con la hermana. Muy interesante de todo esto. Luego se traslada a lo que es lo que es Antiguo Guatemala actualmente, el Valle de Panchoy. Y posteriormente, en 1777, después del terremoto de Santa Marta, se traslada al barrio de la Ermita de las Vacas, lo que hoy conocemos como la ciudad capital. Entonces, el estilo que predominaba al principio era barroco, rococó y algo de renacimiento, pero hay un eclecticismo. El eclecticismo es la unión de varios estilos. Recuérdense que en Antiguo Guatemala, lamentablemente al inicio, sobre todo en Antiguo Guatemala, no habían arquitectos de academia, sino eran maestros arquitectos. Los estilos que se trabajaban era el barroco y el ultrabarroco. Muchos de estos, la decoración que se va a manejar van a ser vegetales, arcos, ¿verdad? Pilastras. Y la simbiosis que hay de la utilización de mano de obra indígena provoca que en la ornamentación podamos encontrar elementos naturales que para los indígenas era muy tradicional poder contar naturalmente y cotidianamente. Por eso podemos ver en la fachada de la Merced este tipo de que es digamos que la que se conserva de mejor manera en Antigua Guatemala. Los arquitectos que trabajaban, ojo, eran maestros, son sobre todo la familia Porres, con Diego de Porres. Él es el que desarrolla la Fuente de las Sirenas y el convento capuchino es uno de los más famosos. Luego Joseph de Porres trabaja la iglesia de San Francisco y el templo de Santo Domingo. Otro personaje, me queda un poco de duda si fue Luján, porque Luján Muñoz es un personaje que realiza un libro que hasta hoy por hoy, pero el puente de los esclavos, déjenmelo ahí pendiente. La pintura pues no fue tan desarrollada como la escultura. Sin embargo, sí habían escuelas, sobre todo la de origen flamenco. Utilizaban elementos para poder realizar sus retablos. Eso sí, los retablos fueron muy utilizados en el interior de las iglesias. Utilizaban el oro, retratos, trabajaban en los muros, la pintura. Obviamente las iglesias eran las que tenían el mayor poder adquisitivo, y sobre todo recuérdense que durante el barroco, al inicio del barroco, pues estaba esta oscuridad, aparte de que el claroscuro en la pintura pues era muy natural. La oscuridad de las edificaciones se debía al sistema constructivo, entonces había muy poca luz dentro de las edificaciones. La música, esto también todavía es un poco menos estudiado, pero sí hay mucha información. Me refiero a estudiado no porque no se tenga estudios de esto, sino que muchas veces en nuestro sistema de educación en la universidad pues nos enfocamos específicamente en lo que es el arte, y lo referimos a escultura, arquitectura y pintura. La música a veces queda relegado a un segundo o tercer plano y muchas veces se toca, pero sin embargo sí había música durante la colonia. Los fraileres, pues ellos tenían música sacra. Personajes como Francisco Marroquín, que fue un obispo que posteriormente hizo mucho durante el proceso de la colonia. Habían villancicos, los coros de las iglesias. Recuérdense que no había electricidad ni instrumentos musicales eléctricos, pero sí la gente utilizaba sus voces. Las marchas fúnebres eran muy importantes y todas estas pues recibían una influencia europea. Otro elemento muy importante obviamente son los tejidos de la época. Utilizaban el algodón
y el enequén, y sobre todo en mujeres con aquellos grandes vestidos, pues, y en los indígenas también desarrollaban tejidos que posteriormente fueron evolucionando y llegaron a formar lo que hoy son los trajes tradicionales de las distintas regiones de Guatemala. Pero ojo, los vestidos o las vestimentas que hoy se consideran las vestimentas autóctonas de las distintas regiones de Guatemala no son originales del proceso de conquista. Cuando llegan las civilizaciones acá, los cachiqueles, quichés, sutuiles, mames, pocomames, ellos tenían una vestimenta muy diferente. El origen de estos tejidos o de estas vestimentas es durante el proceso de la colonia. Algo interesante que es sumamente importante entender es que las vestimentas originalmente, los colores y las formas eran utilizadas para poder identificar los distintos grupos que eran pertenecientes a los encomendados o los encomenderos durante el proceso de la colonia. Esa es la verdadera historia del origen de los trajes. Servían para poderse identificar. Obviamente posteriormente pues los indígenas se apropian de estos elementos y ya posteriormente empiezan a aplicarles diseños, elementos que los van a identificar sobre los demás, que posteriormente pues ya evolucionan y se apropian y forman parte de la nueva historia de las culturas en Guatemala. Vamos a ver. Entonces, en resumen, tenemos que entender que el proceso de conquista fue un proceso sistemático. Se utilizó la escultura, sobre todo la escultura religiosa, para poder dar a conocer las distintas o los distintos elementos que en la Biblia también se podían encontrar, pero que lamentablemente al no encontrar, al no tener una alfabetización tan alta, también el sistema de contrarreforma, pues era muy fácil poder dar a conocer este tipo de religión a través de la utilización de imágenes. Ese era el fin de este tipo de situaciones. Los estilos que se trabajaban durante la colonia van a ser el barroco y el ultrabarroco. La arquitectura va a estar a cargo de la familia Porres en Antigua Guatemala. Tenemos también la pintura, la música a través de los frailes, coros, etcétera, y pues los tejidos que hemos estado explicando. Vamos a tocar un tema que es muy interesante. Recuérdense que durante el proceso de desarrollo de la imaginería, de la escultura, la pintura, olvidamos algo muy importante, que es la iconografía. Y la iconografía es la que nos permite identificar sobre quién estamos hablando al momento de realizar o poder observar, ya sea una escultura, una pintura. Durante el proceso de desarrollo histórico, desde el momento del Renacimiento, la gente los artistas, para poder identificar sobre quién estábamos hablando, empiezan a utilizar elementos que al analizar la pintura nos permiten, si tenemos un conocimiento vasto de esto, o al menos tener conocimiento de algunas características, su vida, lo que hizo, identificar sobre quién estamos hablando. Cuando, por ejemplo, los que entienden, los que somos católicos, y para los que no, por ejemplo, nosotros sabemos por la Biblia cuando el arcángel, ¿qué arcángel, según la Biblia, vence a Lucifer y lo saca del cielo, lo destierra? San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. ¿Quién más? ¿Quién da más? Sí, Arqui. ¿Están todos de acuerdo? Arcángel Miguel. Exactamente. Entonces, entonces esta historia nos permite entender que San Miguel Arcángel es el que destierra a Lucifer. Entonces, cuando ustedes ven, porque son muchos, o sea, nosotros no tenemos idea. El San Miguel Arcángel tenía ojos azules, pelo colocho. No, eso es parte del arte. El entender a quién estamos representando. Entonces, los artistas desde el Renacimiento empiezan a representar, incluso antes, obviamente, a San Miguel Arcángel con unas, dependiendo de la época, pues tiene que haber un personaje que representa a Lucifer. Muchas veces está representado por un dragón, otras veces está representado por algún tipo
de serpiente. Entonces entendemos, y él va a tener normalmente siempre una espada o una lanza que va a representar este guerrero, este personaje guerrero. En la colonia, en esta parte de acá, va a tener vestimenta romana, sobre todo en el barroco. Y yo he encontrado, o podemos ver, vestimentas virreinales con un arcabuz. El arcabuz era este tipo de armamento que utilizaban los colonizadores al momento de la conquista. Entonces no va a representar una espada, sino un arcabuz y una armadura con una vestimenta virreinal. Esto lo he podido identificar en América del Sur, sobre todo en Perú, que es el área donde más he podido yo versificar. Entonces la iconografía es la forma de poder interpretar las interpretaciones de los santos, de los dioses y otros objetos sagrados que desde algún principio pues la iglesia emplea para instruir y edificar. Por ejemplo, vamos a hablar rápidamente de Dios, de la iconografía de Dios, de cómo representan los artistas a Dios. Primero tenemos que entender que para el 333, en el concilio de Nicea, se establece la divinidad, lo que conocemos como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No se tenía, todavía no se tenía claro para la iglesia. Recuerden que la iglesia es un proceso. Si Dios Padre era uno solo, en algún momento de la historia, Dios Padre era uno, Dios Hijo era otro y Espíritu Santo era otro. Entonces, la iglesia necesitaba unificarlos. Entonces se utiliza el concilio. Permítame. Necesitaban un concilio para poder identificar la Santísima Trinidad, que hoy conocemos como Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, como uno solo. Para rectificarles, es en el concilio de Trento, ¿verdad? Es el concilio ecuménico, creo yo. Luego les voy a verificar cuándo fue, permítanme, en el año 333. Luego les voy a verificar, pero yo creo que es el concilio de Trento. El concilio de Nicea, perdón. Pero les voy a verificar bien. Entonces, vemos que Dios Padre, uno de los símbolos más antiguos, es la mano derecha, como la vemos acá, que representa un gesto de bendición. O sea, digamos, vean cómo la mano derecha, ubicada acá, pues esto va a dar a entender que quien está dando ahí es una bendición. Este es Dios Padre. Por ejemplo, acá vemos, esto ya es a finales de la Edad Media. Recuérdense que las distintas etapas del arte pues va cambiando. Normalmente se representaba a Dios Padre con los elementos que utilizaba el Papa, ¿verdad? Como recuérdense que para entonces el Papa era una especie de emperador. Entonces tenemos este tipo de indumentaria, y esta es la representación de Dios Padre durante la época media. Vemos a este otro personaje donde vemos que él posee un elemento que conocemos como el mundo. Este también representa a Dios Padre, el emperador celeste. Para el Renacimiento, recuérdense que hay una necesidad, hay un regreso a las artes clásicas, con la única diferencia es de que la representación de los elementos pues son cristianos. Entonces aquí vemos a Júpiter, que era un dios pagano para entonces, en donde su nombre, su cambio, en lugar de ser Júpiter, pues es Dios Padre, ¿verdad? Entonces el Padre Celestial fue reemplazado de Zeus, ¿verdad? Olímpico de los griegos, o el Júpiter de los romanos, cualquiera de los dos. Esta es una obra espectacular de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, y este es el representante, la forma en que este artista representa a Dios Padre en la Capilla Sixtina.
Aquí a la mano izquierda, si estuviéramos viendo, pues hay un personaje que representa a un ser humano donde está tratando de alcanzar al dedo. Sin embargo, hay un detalle muy interesante que se llama la falange divina, porque que representa el libre albedrío. Cuando le preguntaron a Miguel Ángel por qué el dedo de quien representa a la humanidad no toca al Padre, que en este caso es el Dios Padre que vemos ahí, porque ahí está representando el momento que Dios le da vida al hombre. Entonces Miguel Ángel contestó que la falange representa ese libre albedrío que Dios nos da a nosotros para poder elegir. Entonces, al mover la falange, el hombre decide por sí mismo y representa el libre albedrío. Y o sea, eso me parece espectacular en cuanto a este tipo de iconografía. Luego tenemos Dios Hijo, que es el segundo personaje de la Santísima Trinidad. Normalmente vamos a encontrar la iconografía de Cristo como este personaje. Este es el Pantocrator, y sobre todo en el arte bizantino vamos a encontrar la representación de Dios Hijo con estas características. Su aureola también va a ser circular. Dios Padre normalmente va a ser de forma triangular. Vemos aquí nuevamente el Pantocrator de Cristo en Majestad. Vemos aquí la diferencia de Dios Cristo nuevamente es su elemento, la forma en que tiene la aureola, que es circular. Cristo sumo sacerdote también es otro elemento de iconografía, ¿no? Y esta es la Santísima Trinidad. Vean, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Vean esta otra, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, aquí. No, aquí. Ah, bueno. Vean esta otra imagen. ¿Qué podemos ver acá? A ver, expliquen. Al Padre y al Hijo. Claro. Dos estilos totalmente diferentes, Dios Padre y Dios Hijo representado. Esto lo hemos visto y esto forman el alfabeto griego. Ahorita se me va el nombre, pero este es en el paleocristianismo estas iniciales representan a Cristo, Jesús, Nazarenus, algo así creo que es. Ahorita vamos a ver, ahorita les voy a explicar qué es IHS. Pero esto es parte de la iconografía de lo que representa desde el paleocristianismo Cristo. ¿Qué podemos ver en la segunda imagen? Recuerden que ese es el monograma. Chicos, No sé, Arqui. lo que vemos acá es el monograma que representa a Jesús, IHS. Algunos historiadores establecen algunas diferencias. En algún momento, digamos, se le llamó como Iosos, digamos que son letras mayúsculas. Sin embargo, el tiempo y la historia a este monograma le han dado una etimología diferente. Jesús, Salvador de hombres. Eso es como se le Arqui, ¿sí? una pregunta, no me queda claro. ¿Por qué fue el cambio de simbología, por así decirle, en la imagen izquierda con la derecha? Significa totalmente dos cosas diferentes. La de la derecha son
significa Jesús Salvador hombre. Es el sello que se utilizaba prácticamente. Son en algunos historiadores o algunos autores establecen que esta es la abreviatura del nombre de Jesús en letras griegas mayúsculas, IHSUS. Entonces esa es la abreviatura de Jesús, IHS. En el segundo monograma que vemos acá. ¿Sí lo ves? Significa Jesus Hominum Salvatore, que traducido al español es Jesús Salvador de hombres. Y en el primero, ¿sí lo ves el primero? Sí, Arqui. Es una representación de Cristo, pero recordad que aquí lo que al principio, cuando el cristianismo empieza a desarrollarse, recuérdense que se desarrolla en las catacumbas, ¿se recuerdan? Y muchas de estas Sí, y ese era el símbolo, ¿verdad? ajá, exactamente, pero estas son símbolos griegos que significan el principio y el fin. Ajá. ¿Verdad? Esta significa, pues ya es una situación en cuanto al nombre de Jesús. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Luego, otro muy importante. Bueno, Arqui, gracias. Gracias por preguntar, la natividad. ¿Qué es la natividad, chicos? El nacimiento de Jesús. Exactamente. Vean lo que estamos viendo ahí en la imagen. Lo que estamos viendo es algo. Recuerden que ese acontecimiento es muy importante. El nacimiento de Jesús. Entonces o sea, los artistas pues obviamente desarrollan la natividad. Y recuérdense que la Biblia, que son temas tomados de la Biblia, pues establecen que estuvieron los ángeles, los 3 reyes magos, estuvo San José, la Virgen, Jesús, y hubieron otros elementos. Entonces, vean, aquí está el buey y la mula. Algo interesante es, no sé ustedes si, no es que seamos tan apegados a la lectura de la Biblia, pero me surge esta duda. Cuando describen el nacimiento de Jesús, allá describen al buey y a la mula como tal. ¿Alguien me podría decir si lo que le estoy preguntando es así? No sé, Arqui, sinceramente. Se los dejo para que lo lean. Aquí lo que estamos viendo en esta parte de acá es alfa, esto es omega, esta X es un elemento griego que son las letras iniciales para digamos, se llama bueno, lo que quiere decir es en hebreo es el ungido. Esta X representa eso, y el círculo está referido, obviamente, asociado a Jesucristo, la parte solar. La X y P, esas son las iniciales de shinistas. Es para, bueno, aquí vemos otra iconografía de la antigüedad. Vuelvo a tomar a referencia en el momento que aparecen el buey y la mula, Dios Padre, vemos la Virgen María. Aquí vemos a otra, vemos Dios Padre, la Virgen María. Aparece, me imagino que este debe de ser San José. Aquí vemos luego vemos la Epifanía. ¿Qué es la Epifanía, señores?
La Epifanía es una celebración católica que se hace el 6 de enero, donde los católicos cristianos conmemoran la adoración de Jesús por los Reyes Magos y su aparición. Pues, si estamos hablando de la Epifanía, entendemos que quienes representan o parte de esta deberían de ser los 3 Reyes Magos. Algo interesante sobre los 3 Reyes Magos es que Melchor, Gaspar y Baltasar, uno era moreno, otro era asiático y otro era, no recuerdo, no necesariamente blanco, pero yo he leído artículos sobre que esta representación de Melchor, Gaspar y Baltasar, los 3 Reyes Magos, representaban o representan en el arte las 3 razas más que predominaban en esa época: los asiáticos, la raza negra y la raza blanca, ¿verdad? Vemos aquí otra representación de la Epifanía. Obviamente cambia el estilo debido al momento del desarrollo de la pintura y su estilo. El niño Jesús. El bautismo, que también es muy importante. Entonces, obviamente en el proceso del bautismo, pues el Espíritu Santo es un elemento importante dentro del desarrollo de la temática de esto. La pasión de Cristo, entendemos todo ese proceso que pasó Jesucristo hasta llegar a la cruz. Ese también es un tema importante. Vemos aquí una de las caídas, el personaje que significa el látigo, el dolor que pasó Jesús en ese momento. Entonces vemos esta otra representación en donde a Jesús se le amarra para poder ser lastimado no es un látigo, sino es una pieza que tenían, que utilizaban los romanos que al final tenían unas conchas. Esto lo que provocaba era que cuando se le pegaba al individuo, al pegársele, se incrustaban en la piel, incluso, y les arrancaban pedazos de piel. Este era muy utilizado por los romanos, ahorita no. Entonces, también era representado. Y por eso es que cuando hablan en la Biblia que a Jesús se le flagelaba, era porque el nombre de este instrumento se llama flagelum, era el flagelum romano. Aquí vemos la crucifixión, ¿verdad? Este es de estilo románico. Ya en el Renacimiento, pues la expresividad, el desarrollo, vean, pues es mucho más espectacular. Ya en el Renacimiento, pues hay un regreso a lo clásico. Ya para el Barroco, pues predominan las culturas sobre todo. Vean esa expresividad, esto que ven ustedes, lograr este color de los personajes se llama encarnado. Y en Guatemala se trabajaba el encarnado, uno de los encarnados más perfectos. El realismo de las piezas es espectacular. Se puede ver al personaje sufriendo sus últimos momentos. Vemos la tensión de los músculos, las venas, los tendones. Vemos ya el proceso de crucifixión. Obviamente, dependiendo del artista, pues va cambiando un poco cada uno de los elementos. Vean esto, pues la exquisitez de esta pieza con relación a esta, pues es muy variada, ¿verdad? También podemos encontrar los elementos de la pasión. Aquí vemos el flagelo que les decía yo, ¿verdad? Este artefacto que utilizaban los romanos. Aquí, para los que entendemos la pasión de Cristo, ¿qué estamos viendo acá en esta imagen sobre la derecha? Unas manos, un jarrón, agua. ¿Qué representa? ¿No fue cuando Poncio Pilato se lavó las manos? Exactamente. Representa el lavado de manos, en donde Poncio Pilato dice, bueno, pues yo ya no quiero absolutamente nada más. O sea, yo me lavo las manos, los responsables son ustedes. Entonces, cada uno de los elementos, ¿verdad?, que va a representar la pasión de Cristo. Este se llama varón de dolores, representa el dolor que Jesús sufrió durante su pasión.
Y luego viene el motivo por el cual los cristianos, independientemente católicos o no, creemos en Jesucristo, el proceso de la resurrección. Vamos a encontrar también bestiarios o aves. Por ejemplo, el águila representa la resurrección. Y si lleva una corona, va a representar a Juan Evangelista. El cordero ahora representa el cordero místico del Apocalipsis, ¿verdad? Vence a la muerte. También vemos al pavo real. En algunos representa la resurrección, carne incorruptible, inmortalidad. El pelícano, Jesús Salvador. El pez, que es el acróstico de Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Al unirlos, ¿qué es esto? Este símbolo es la expresión de Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Vemos aquí, miren, disculpen, pero no logro. Se supone que aquí está el buey, aquí está el pavo real, aquí está la mula. La Virgen María también es muy importante. Estos se encuentran en las catacumbas de Santa Priscila. Esto es durante el proceso de la época bizantina. Esta es la del Perpetuo Socorro. Normalmente estos personajes acá, los ángeles, tienen también su nombre. Acá ellos tienen elementos de la pasión que posteriormente va a tener Jesús. Esta es la Virgen Inmaculada. Recuérdense que para los cristianos entendemos que la Virgen pues no tuvo el pecado original, que es la concepción, o sea, no tuvo relaciones sexuales. Esta es la Virgen de la Asunción. Y primero tenemos que entender el color azul es utilizado normalmente en este tipo de iconografías. Vemos acá abajo ángeles trono. Ese es el nombre de estos ángeles, que son los que están en ascenso hacia la Virgen María. Y vean la postura de la Virgen María, que ves y coloca sus ojos a la parte superior. Entonces esto nos puede dar una idea. Este es el cielo. Entonces esta es la Virgen de la Concepción, de la Virgen de la Asunción. Vemos aquí el Espíritu Santo y la Virgen María, nuevamente los ángeles tronos que están llevando en su regazo a la Virgen hacia el cielo, ¿verdad? Lo que les explicaba. Miren el azul de la Virgen de la Asunción. El anagrama de la Virgen María. La Virgen María. Algunos santos, sobre todo en las iglesias católicas, vamos a encontrar los 4 evangelistas con el toro, si no estoy mal, el caballo, el águila, el toro y a un hombre, que representan los 4 evangelistas. Son los 4 evangelistas. Aquí también podemos ver el águila, el toro. San Pedro lo podemos definir porque recuérdense que según la Biblia él pidió ser crucificado de cabeza porque no merecía morir como su maestro. Entonces esta es la más famosa, que me parece espectacular. Esta es de Caravaggio. Vean, se nota que es barroca por lo oscuro. Esta es la crucifixión de San Andrés. Este tipo de iconografía normalmente representa cómo murieron, cómo fue su martirio, y entonces eso va a utilizar el artista para representarlo. San Francisco de Asís, recuérdense que también él tuvo una aparición. Entonces, ¿cómo podemos? Porque los franciscanos pues fueron fundados por San Francisco de Asís.